¿Podemos cerrar? ¿Sí? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Hemos celebrado un Consejo de Política Fiscal y Financiera histórico por varias cuestiones, pero muy importante para el bienestar para la mayoría de los ciudadanos. Y decía, y quiero remarcar esta palabra de histórico, porque nunca antes se había votado ni se había debatido una propuesta tan trascendente, generosa, valiente para las finanzas de las comunidades autónomas. Y doblemente histórica porque también hoy hemos asistido a una deslealtad inédita de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Una falta total de sentido de Estado y de la responsabilidad que tiene cada consejero, cada consejera, cada cargo público, y en donde los consejeros y consejeras del PP, como han sido testigos, se han ausentado de la reunión tras constituirse el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cabe suponer que algunos consejeros han preferido levantarse e irse antes de quedar retratados y votar en contra de una medida que ellos mismos habían pedido y solicitado. Han preferido no votar en contra de algo que no pueden defender en sus territorios y hacerlo compatible con la instrucción que tenían de Génova de oponerse a la medida de condonación de la deuda autonómica. Yo diría que se trata de una dejación de funciones en toda regla. Tenemos la obligación, los representantes públicos, compartamos o no compartamos lo que se nos somete a consideración, de representar a las personas que pertenecen a nuestros territorios. Por tanto, ha quedado ausente del Consejo de Política Fiscal la voz de Andalucía, la voz de Aragón, la voz de Galicia, de Extremadura, de Baleares, porque han decidido sus representantes públicos hacer esta dejación de funciones y no ejercer la responsabilidad que le es exigible. Nunca antes los consejeros autonómicos, fuera el Gobierno de España del color político que fuera, habían renunciado a esta representación de los ciudadanos de su territorio, que es nuestra primera obligación. Por eso digo que más allá de cualquier otro relato, la realidad es que evidentemente los políticos tienen que representar a aquellos que lo han votado en sus instituciones y, por otra parte, es absolutamente también verdad que solo a través del diálogo, solo a través de la propuesta, solo a través de la capacidad de entenderse, tendremos ocasión de poder llegar a puntos de encuentro que nos permitan en el futuro seguir avanzando. Pero yo diría que esta es ya la gota que colma el vaso de estas actitudes irresponsables del Partido Popular, pero cada vez sorprende menos la actitud a la que nos vienen teniendo acostumbrados. Porque Feijóo lleva años pidiendo la reforma del modelo de financiación autonómica, pero luego rechaza la propuesta del presidente Sánchez para constituir una mesa de trabajo entre los dos partidos para abordar esta materia fuera del foco y fuera de los taquígrafos, para intentar avanzar dando la visión global que tiene que perseguir el sistema de igualdad de oportunidades, vivan donde vivan los ciudadanos. Es verdad también que las comunidades autónomas piden mayor margen fiscal y cuando sometemos a votación una senda de estabilidad que proporciona a los territorios 4.500 millones de euros, la abstención de los territorios del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se convierte en un voto contrario por parte del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, tumbando esa senda de estabilidad que le quita recursos para el gasto, como decía, a todas las comunidades autónomas del régimen común. Un volumen importante de recursos que, como siempre decimos, venía posibilitado por esas décimas de mayor margen que se quitaba el Gobierno de España para concederla a las comunidades autónomas. También llevamos tiempo escuchando a los consejeros autonómicos pedir actualizar las entregas a cuenta, pero sin embargo su partido tumba el decreto ley que lo hace posible
y, por tanto, hurtándole también la capacidad de poder disponer de esos recursos del pago a proveedores para que no haya ningún tipo de tensión de tesorería en su territorio. Pero es que hoy hemos visto el último capítulo, yo diría más esperpéntico, de esa política infantil, errática e irresponsable, a modo de pataleta. Como no se atreven a volver a sus territorios y contar por qué votan en contra, como no se atreven a no seguir la instrucción que les ha dado Génova de votar en contra, tiran por el camino de en medio, hacen dejación de funciones y se levantan del órgano del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que constitucionalmente está previsto para que podamos hablar, dialogar, acordar entre las distintas administraciones, en este caso, comunidades y Administración General. Pero aún así, puedo anunciarles que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado la propuesta del Gobierno de condonar 83.252 millones de euros de deuda a comunidades del régimen común. Recuerdan que esta aprobación es un primer paso necesario para poder seguir avanzando en una medida que nunca antes hemos tenido, que es inédita y que va a beneficiar a todas, repito, a todas las comunidades autónomas y a todos sus ciudadanos. Una iniciativa política positiva porque mejora la posición financiera de las comunidades autónomas, facilita su acceso a los mercados y además le va a permitir destinar más recursos a fortalecer los servicios públicos de su competencia, como son la sanidad, la educación o la dependencia. Un ahorro muy importante de intereses que acompañaban estos préstamos. En definitiva, más autonomía financiera que implica autonomía política y por eso podemos afirmar que la medida aprobada hoy refleja el compromiso y la apuesta del Gobierno de España con las autonomías. Nuestra propuesta de asumir parte de esa deuda autonómica es coherente con la política de apoyo, de auxilio al Estado autonómico que ha tenido, tiene y tendrá este Gobierno progresista a pesar del comportamiento irresponsable de los territorios gobernados por el Partido Popular. Tenemos que elevarnos sobre actitudes que no hacen útil a la política, tenemos que elevarnos sobre actitudes que, como decía, responden mal a la confianza que los ciudadanos tienen que tener en sus instituciones, en sus representantes políticos, y me van a permitir que creo que responde más a la cobardía con la que los consejeros autonómicos se enfrentan a esa situación imposible que pone Génova de que no defiendan los intereses de su territorio porque se antepongan los intereses partidistas del no a todo que viene practicando el señor Feijóo. El compromiso del Gobierno de España se viene demostrando en todo este tiempo con medidas de ayuda financiera durante la pandemia o la guerra de Ucrania, que todos conocéis, no voy a volver a repetirla, pero dan como resultado que las comunidades contarán durante el Gobierno de Pedro Sánchez con 300.000 millones más de recursos que durante el Gobierno de Rajoy. Eso sin tener en cuenta los recursos que proceden de Next Generation y, por tanto, aquellos que vienen de los fondos europeos que se vienen ejecutando con absoluta normalidad. La condonación de la deuda está enmarcada dentro de esta estrategia y es un paso más en esa dirección. Hoy lo que hemos visto es que las comunidades del PP se han ido antes ni siquiera de escuchar la propuesta que tenía que hacer el Gobierno de España. Y esto lo han vivido ustedes en directo y también lo vivieron el pasado lunes, porque al mismo tiempo que yo explicaba la metodología en rueda de prensa, en comparecencia, para que la Administración Central asuma parte de esa deuda, el señor Feijóo, sin conocer la propuesta, comunicaba que las comunidades del PP votarían en contra, sin saber qué votarían, y pura estrategia partidista que perjudica los intereses de los ciudadanos. Anunció un voto contrario antes de que las comunidades pudieran siquiera dar su opinión, no dio tiempo, respecto a cómo se posicionaban con esa propuesta que acababan de conocer.
Y sinceramente pienso que es reprochable, en términos políticos, que los consejeros, las consejeras del PP pierdan su autonomía política y de decisión y, por tanto, la de sus gobiernos y se dejen arrastrar por esas consignas partidistas de Génova en vez de mirar y velar por el interés de sus comunidades, por el beneficio de sus ciudadanos. Incomprensible que las comunidades del Partido Popular critiquen una condonación de casi 60.000 millones de euros de deuda, que es la cifra que corresponde a comunidades gobernadas por el Partido Popular. Es decir, de este total de 83.252 millones de condonación, 60.000 son para comunidades donde gobierna el Partido Popular. O dicho de otra manera, el 72% de la deuda condonada es para comunidades en donde, insisto, sustentan esos gobiernos el Partido Popular. 7 de cada 10 euros condonados. Por eso surge la pregunta, ¿de qué trampa habla el señor Feijóo? ¿De qué sesión habla el señor Feijóo? ¿Qué tipo de debate es el que quiere instaurar el señor Feijóo, que es quien da la instrucción para que las comunidades autónomas se ausenten de sus responsabilidades? Pero este esperpento está llegando a unos límites asombrosos. El presidente de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, decía algo más de un año que no aceptaría una condonación menor a 17.800 millones. Eso fue lo que dijo. Ahora asegura que la condonación que se le ha asignado, la que le corresponde, 18.791 millones, 1.000 millones más, dice que son migajas. Y yo pediría, hombre, un poco más de seriedad y un poco más también de rigor, un poco más de responsabilidad. En definitiva, los ciudadanos no son tontos. Los ciudadanos saben perfectamente lo importante que es para un territorio tener sus cuentas saneadas, y lo importante es que el Gobierno de España dé un paso adelante para tender la mano a la situación de las comunidades autónomas después de los años en los que gobernó el Partido Popular y hubo una losa de deuda para atender los servicios públicos. Los dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana han decidido durante años una condonación. Lo han pedido una y otra vez. Y ahora, cuando el Gobierno central tiene la valentía de proponer esta medida, de poner una propuesta sobre la mesa, se oponen y se marchan. Increíble. Y creo sinceramente que van a tener los presidentes y presidentas del PP muchas dificultades para explicar a sus ciudadanos el espectáculo que hemos vivido hoy. ¿Por qué no quieren que se les condonen 60.000 millones de deuda de esos territorios y ahorrarse los intereses que genera para destinarlo al estado del bienestar? Y en este punto me gustaría resaltar que la asunción de la deuda por parte de la Administración General no impacta en la consolidación de las cuentas de España. Es decir, no va a suponer un aumento de la deuda pública al Reino de España, al tratarse de la reasignación de pasivos entre sus sectores. Por tanto, no va a perjudicar la calidad crediticia de España, pero sí va a beneficiar a la calidad crediticia de las comunidades autónomas, lo que implica que podrán financiarse en los mercados a un menor coste. Y esto es muy importante, como decía, para poder tener ahorro y también para poder recuperar a aquellos que la perdieron su autonomía financiera porque no pueden salir a los mercados porque su situación de deuda les impide el que puedan calificarse de manera adecuada. De hecho, quiero recordar que la política fiscal prudente que practica este Gobierno, unido al fortísimo crecimiento económico y a la creación de empleo, ha permitido que en 2024 la deuda pública baje al 101,8% del PIB, mejorando todas las previsiones. Esto implica que hemos reducido en 22,5 puntos la deuda desde el máximo que se alcanzó en el primer trimestre del 21 y vamos a seguir reduciéndola este año. También me gustaría desmentir otra de las falacias esgrimidas por el señor Feijóo y por las comunidades del PP. La condonación de la deuda de ninguna manera sustituye
al debate sobre la financiación autonómica. No lo paraliza, no es un atajo, todo lo contrario. El acuerdo tiene que ser un incentivo para que abandonemos posiciones de máximo y nos pongamos a trabajar en pos del consenso para que todos los territorios, absolutamente todos, dispongan de mayores recursos después de la reforma del sistema. Cada vez es más evidente que el Partido Popular no quiere la reforma del modelo. Quiere continuar en la confrontación y no tiene interés alguno en poner orden entre sus territorios, entre sus comunidades, en donde en un sitio se dice una cosa diametralmente contraria a la que se sostiene en el sitio de al lado o en la comunidad que está en la otra punta de España. Saben que tuvimos una reunión técnica con las comunidades el pasado 12 de febrero. Allí pudimos constatar la falta de voluntad política del PP para abandonar esas posiciones de máximo y buscar el consenso. Tanto es así que ni tan siquiera hubo acuerdo en un documento que se limitó a resumir las posiciones que cada una de las comunidades nos habían hecho llegar sobre los criterios de población ajustada que deberían regir en el nuevo modelo. Se criticó, por tanto, el que el Ministerio de Hacienda hubiera recogido las aportaciones de los territorios y hubiera hecho valer aquellas que contaban con un mayor consenso, porque en materia de financiación autonómica estarán viendo ustedes que todo se critica. Si se hace algo se critica y si no se hace también se critica. El PP se instala en esto que decimos del perro del hortelano, que ni hace ni deja de hacer. En cualquier caso, quiero recordarles que la reforma del sistema tiene que tener una ley orgánica que debe de votarse en el Parlamento. Y por ese motivo vuelvo a recordar al señor Feijóo que tiene tendida la mano para constituir esa mesa entre los partidos políticos que nos permitan abordar esta materia saliendo de esta posición de máximo en la que se han instalado los territorios y, por tanto, persiguiendo, velando por el interés general de todos los españoles. Si el señor Feijóo se toma en serio que este es un debate que hay que impulsar, que acepte la propuesta que le hizo el presidente del Gobierno, aunque sea casi 2 años más tarde. Lo que no puede ser es rechazar el sentarnos a hablar y culpar al Gobierno de no querer avanzar en esta materia, sobre todo cuando no hay una posición de reforma del modelo por parte del Partido Popular. Insisto, lo que defiende Galicia es diametralmente opuesto a lo que defiende Madrid y diametralmente opuestos ambos a lo que defiende Andalucía, por decir comunidades del PP que tienen que estar en esta discusión. Termino ya. Sinceramente creo que este día va a perseguir durante muchos años al Partido Popular y va a quedar marcada esta fecha en la que se puso de manifiesto la total falta de sentido de Estado del Partido Popular. Pero aún así, también hoy quiero trasladarle un mensaje optimista porque es un día histórico y positivo para los ciudadanos a pesar del PP. Hemos aprobado esta propuesta de condonación de 83.252 millones de euros. Hemos dado un paso decisivo para dotar de más autonomía financiera a las comunidades autónomas y, sobre todo, avanzamos en el blindaje del estado del bienestar, destinando más recursos a estas políticas públicas que son la garantía de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Así que, frente al boicot de esta oposición irresponsable, este Gobierno, día tras día, va a seguir trabajando en beneficio del conjunto de la ciudadanía, vivan donde vivan y le pese a quien le pese. Muchas gracias y quedo a su disposición. ¿Qué tal, vicepresidenta? Buenas tardes. Quería preguntarle si tienen ya previsto cuándo llevar el proyecto de ley al Parlamento y cuándo van a iniciar las conversaciones con las comunidades autónomas, si van a ser antes o después de presentar ese proyecto de ley. En segundo lugar, ¿alguna comunidad autónoma como Cataluña ya ha concretado el nivel aproximado de intereses, la cantidad aproximada de intereses que se ahorrarían con la condonación? Si tienen ya algún listado o alguna estimación más allá de la que nos dio el lunes. Y luego, sobre
La reforma del modelo de financiación, está claro que hay posiciones divergentes entre comunidades, pero ¿ustedes van a hacer algún gesto, el Gobierno, el Ministerio de Hacienda va a hacer algún gesto para tender la mano hacia al PP en los próximos meses, o ya dan por amortizada que en esta legislatura no habrá reforma? Gracias. Bueno, sobre las fechas de tramitación del proyecto de ley, efectivamente, una vez que ya ha dado el visto bueno a esta propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera, vamos a comenzar las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, como dije el lunes, para poder determinar exactamente cuál es la deuda, cuáles son esos contratos que se van a cancelar y va a asumirlo el Estado, porque hay una situación muy asimétrica dependiendo del territorio. Hay comunidades autónomas que solo tienen el endeudamiento con el FLA. Hay comunidades autónomas que no tienen endeudamiento con el FLA. Hay comunidades autónomas que tienen una proporción muy distinta de financiación a través de entidades financieras y de financiación con el FLA. Así que cada realidad la vamos a ver de forma bilateral y, por tanto, podremos tener una idea más adecuada y podremos responder a todas las cuestiones que se quiera por parte de los territorios. Esto implica, y dependiendo del tiempo en el que abordemos toda esta cuestión, que en paralelo empezaremos a hablar con los grupos políticos para que este proyecto de ley se pueda aprobar, teniendo en cuenta que a quien más le beneficia, que es a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, todo hace suponer que van a seguir en esta actitud infantil, del no a todo, y de irresponsable, del no a todo. Así que hablaremos con el espectro político de nuestro arco parlamentario para intentar hacerlo realidad. Respecto a los intereses, la cifra cada vez la vamos acotando más en función de los datos que nos va rindiendo la estadística, pero estaríamos hablando de un ahorro de intereses que podría oscilar entre los 6.500 millones y los 7.000 millones, en la parte alta de la horquilla que os di el pasado día. Incluso esta cantidad se podría ver incrementada, porque eso va a depender de la cancelación de los préstamos que están actualmente en deuda viva, del tipo de interés que abonaban y también del momento en el que se cancela. Y respecto a los gestos, bueno, yo creo que ustedes son conscientes de todos los gestos que viene haciendo este Gobierno y, más que gestos, de las herramientas que pone a disposición de las comunidades autónomas para que podamos avanzar en el debate de financiación. Nosotros hemos seguido RQR, reuniendo a los grupos técnicos, con mucha moral, ¿verdad, Secretaria General de Financiación Autonómica? Con mucha paciencia, sabiendo que la posición de partida de los territorios del PP no es facilitar este debate. Ellos no tienen una propuesta única y, por tanto, la actual dirección de Génova no quiere tomar partido. Le da miedo poner encima de la mesa una propuesta sobre financiación porque no quiere molestar dependiendo a qué presidente autonómico. Y como para poder hacer la propuesta hay que renunciar a esa posición de máximo, el Partido Popular prefiere ir de puntilla, decir permanentemente que tiene que ser Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no es un órgano legislativo, que no es un órgano que pueda aprobar esta medida para que inmediatamente entre en vigor, sino que puede intentar aportar, intentar lanzar una propuesta, pero reunión tras reunión lo que constatamos es que cuando ponemos un papel encima de la mesa, aquellos que están en posición de máximo y que ese criterio no les viene del todo bien, gritan, reprochan, protestan frente a los que le viene el criterio bien, que nos dan la callada por respuesta. Por tanto, yo voy a seguir trabajando. Hoy por hoy estamos pendientes de que las comunidades autónomas nos remitan sobre esa propuesta que ya criticaron públicamente algunas de ellas, que era la síntesis del consenso de aquello que nos aportaron. La hemos vuelto a mandar para que antes del 14 de marzo nos remitan sus aportaciones. Ya les digo yo que las aportaciones van a ser diametralmente opuestas dependiendo de qué rincón del territorio se remitan. Y seguiremos estando en esta situación en la que, por mucho que intentamos desbrozar el camino, tenemos dificultades reales porque es mucho más sencillo poner de acuerdo a dos partidos que velan por el interés general
que a 17 comunidades autónomas que tienen mandato de sus parlamentos autonómicos. Y no se pueden salir, muchas de ellas, sin que sea criticado políticamente, del mandato de sus parlamentos autonómicos. Entonces, es un sinsentido, como están ustedes viendo, pero que lo que refleja es que se grita mucho por el modelo de financiación, se tiene mucha urgencia en cambiar el modelo de financiación, pero no se adoptan las actitudes para cambiar el modelo de financiación. Ya le digo yo, que si realmente las comunidades autónomas estuvieran viviendo la asfixia financiera que se vivió en la gestión de la anterior crisis, daban pasos adelante para la reforma del modelo. Pero como están en récord de recursos, como el Gobierno de España las está auxiliando, pues parece que se antepone el interés partidista de Génova antes que el interés particular que puedan tener los ciudadanos de cada uno de sus territorios. Así que yo sigo tendiendo la mano, sigo trabajando en el ámbito multilateral con todos los territorios, pero estaría bien que el Partido Popular aceptara la propuesta del presidente Sánchez, nos pudiéramos sentar a hablar en una mesa, insisto, fuera de foco, para que no haya ningún tipo de interferencia por parte de nadie, pero yo creo que al señor Feijóo, que tiene una absoluta falta de liderazgo, le da miedo que la decisión que adopte pues le pueda poner en cuestión con tal líder territorial o con tal lideresa territorial. Buenas tardes, vicepresidenta. Aquí, Alberto Ramos, Antena 3 Noticias. Quería preguntarle, usted insiste en que esta quita de deuda beneficiaría, dejaría, aliviaría el pago de intereses y digamos que permitiría a las comunidades gastar más en servicios de bienestar, para la educación, sanidad. Por parte de las comunidades del PP, algunas dicen cosas que son radicalmente opuestas. Entonces, quería preguntar a ver si en dónde está el truco, dónde está el error. Andalucía dice en concreto que ustedes le han dicho que los intereses no se perdonarían. No sé si eso está en el convenio que se le ha enviado. Andalucía dice que sí. Canarias, por ejemplo, también dice que con la regla de gasto no sería cierto que pudieran gastar más que lo que están gastando ahora. Y, por ejemplo, en Madrid o Galicia dicen que... ¿Perdón? ¿En Madrid o Galicia, de hecho, dicen que les costaría a sus ciudadanos 400, 500 o 600 euros el pago de la deuda de Cataluña. No sé si en estas tres cosas hay alguna cosa que se pueda encontrar una verdad. Le contesto. En relación con Andalucía, es falso. Es que no saben leer los papeles, en este caso desde la Consejería de Hacienda, seguramente, no digo la consejera, no saben leer los papeles que se han remitido. Claro que se van a perdonar los intereses de la deuda viva que se va a cancelar. Lo que dice el papel es que no tiene efecto retroactivo. Es decir, que esa deuda que se está cancelando, si ya ha sido sujeta a pagos previos, con sus intereses correspondientes, no se va a devolver esos intereses. Eso es lo que se dice. Pero el ahorro de los 7.000 millones de euros son los ahorros de los intereses que durante el tiempo de vigencia de estos préstamos tenían que hacer frente a las comunidades autónomas. Y vuelvo a repetirlo y lo dije el lunes. Claro que se van a perdonar. Otra cosa es que haya gente buscando excusas para ver cómo justifica su no. El caso de Andalucía es una búsqueda de excusas para ver cómo justifican el no, porque estamos por encima de la cantidad que dijo el señor Moreno Bonilla, más de 18.700 millones de euros. Estamos perdonando los intereses que se tendrían que hacer frente y se está ante un reparto que evidentemente, en el caso de algunos territorios que están infrafinanciados por debajo de la media, les beneficia. Pues no, Andalucía ha pedido siempre un trato diferenciado para aquellas comunidades autónomas que estaban por debajo de la media, que si un fondo de nivelación, que si se meten recursos extraordinarios. Ahora ponemos a disposición de esa condonación 10.000 millones de euros para impulsar a las comunidades autónomas que estaban por debajo de la media en la financiación y tampoco están de acuerdo. Conclusión, es que esto no se trata del contenido de la materia, se trata de que prefiere el Partido Popular de Andalucía confrontar con el Gobierno de España sin motivo que atender al interés de su comunidad. Es francamente inédito esto que está ocurriendo. Pero ya le digo yo,
tengo que ver que una vez aprobada la ley, a la que se pasaría a la etapa del convenio, en el que voluntariamente las comunidades autónomas deciden si quiere que se le aplique la ley, podríamos aquí apostar lo que ustedes quisieran a que las comunidades del Partido Popular van a suscribir el convenio, porque en realidad les beneficia. Lo que ocurre es que prefieren mantener el tono bronco, el tono en el que se instala el Partido Popular, irresponsable, para no atender las necesidades de los ciudadanos de este país y para que la bronca domine el diálogo político, el debate político. Que la gente piense que aquí la política está en la inutilidad, provoque desapego y los ciudadanos no acudan a votar anteponiéndose los intereses de una minoría. Esto es lo que opino. Canarias tiene una situación distinta. Es que Canarias es una comunidad autónoma de las pocas que está en situación de superávit. Según la ley orgánica, las comunidades autónomas que están en situación de superávit tienen que destinar ese dinero al pago, a amortizar la deuda autonómica. Esto lo hemos visto con los ayuntamientos. Los ayuntamientos que están en situación de superávit están limitados por la regla de gasto, el parámetro del gasto consolidable al medio plazo, la regla de gasto, y tienen que destinar los recursos que tienen por encima de la regla de gasto al pago de la deuda. Por tanto, Canarias es también, dentro de esta estela de comunidades autónomas, una comunidad singular por su superávit. Canarias recibe recursos del modelo de financiación autonómica, pero también tiene un régimen económico fiscal que le aporta un volumen de recursos que ha permitido que vaya abandonando posiciones de última de la tabla y tenga en este momento sus cuentas públicas bastante saneadas. El caso de Madrid, el caso de Galicia, pues un tanto de lo mismo. Cada una de esas comunidades autónomas también tiene una situación radicalmente distinta. Pero yo insisto, verán ustedes como al final de todo este procedimiento, poniendo todas las chinas en el camino, haciendo dejación de funciones, cuando se trate de aplicar la ley, estoy convencida de que la mayoría, por no decir la totalidad, de las comunidades autónomas del PP van a querer beneficiarse de una ley que es buena para sus ciudadanos. Iván Gutiérrez, de TV3. Una de las principales quejas es que los consejeros se han encontrado con un acuerdo que dicen ya hecho con Esquerra Republicana y que algunas incluso han llegado a decir que rechazarán esa condonación incluso si se aprueba. Y luego, aparte, ya dada la situación, ¿se esperaba un gesto así o una actitud así por parte de los consejeros después de estos últimos días donde el PP ha expresado claramente su posición? Gracias. Nunca puede haber en una materia como esta un acuerdo hecho hasta que el Congreso de los Diputados no se pronuncie sobre esto. ¿Cómo que el acuerdo está hecho? Si todavía requiere toda su tramitación parlamentaria, si todavía requiere las aportaciones de los grupos políticos, si necesitamos el voto en el Congreso de los Diputados. Esto no es que hoy se vota en el Consejo de Política Fiscal y se aplica. Es que este es el comienzo ahora de una tramitación que va a tener que contar con otros actores, siempre lo digo, porque algunos pueden pensar que el Consejo de Política Fiscal tiene capacidad legislativa, no la tiene. Esto es una ley orgánica, además, con mayoría cualificada. Y, por tanto, el acuerdo que resulte será el fruto del diálogo con la totalidad de los grupos políticos que estén dispuestos a contribuir a esta condonación de la deuda. Que es lógico que el Gobierno de España haya hablado con el proponente de esta iniciativa, que fue Esquerra Republicana de Cataluña, para elaborar su propuesta, me parece absolutamente coherente. Este Gobierno cumple con los grupos políticos sus acuerdos, pero de la misma manera que se habla con Coalición Canaria cuando tenemos un acuerdo con ellos antes de llevarlo al Consejo de Ministros, de la misma manera que se habla con el PNV cuando tenemos algunas cuestiones comprometidas en cualquiera de nuestras negociaciones antes de llevarla al Consejo de Ministros. O sea, ¿qué hablan de acuerdo? Aquí se trae una propuesta que ahora tiene que sufrir las modificaciones que los grupos políticos consideren necesarios. Iván, créeme, es una excusa. No quieren que haya en este país política útil que sirva a los ciudadanos, que les dé una mayor capacidad económica a las comunidades autónomas,
porque se les agota el discurso de la confrontación. Si el tema es que si las comunidades del PP aceptaran esta propuesta, ellas piensan, yo no, pero ellas lo piensan, que se le agota el discurso de la confrontación, de lo malo malísimo que es el gobierno de Pedro Sánchez, que los ningunea, que los maltrata, que no lo... Y por eso lo hacen. Hay una instrucción de Génova, no a todo. Y esa instrucción está por delante de los intereses de los territorios. Esto es lo grave que ha ocurrido en el día de hoy. Al punto de que, como no quieren vivir esa contradicción, como no se quieren enfrentar a sus medios cuando vuelvan a sus territorios, donde se le pidan explicaciones de su voto, como no se quieren enfrentar a que los llame el señor Feijóo o el señor Bravo o quien dirija la política económica del PP para pedirle explicación de su voto, deciden irse. Es que esto es lo que ha ocurrido y esta es la verdad, esta es la realidad. Luego contarán lo que quieran contar. Fíjense que se han marchado en el punto del impuesto bancario. Es que no habíamos empezado a hablar de este punto. Se han ido en el punto del impuesto bancario, un impuesto que el Gobierno de España ha renunciado a su recaudación para que ese dinero, 1.700 millones, lo cobren las comunidades autónomas, oponiéndose a un criterio de reparto que lo determinó la ley, no este ministerio, la ley. La ley dice que ese impuesto se distribuye por porcentaje de PIB. Y si no les gustaba que se distribuyera por porcentaje de PIB, ¿por qué el Partido Popular vota en contra de este impuesto? ¿Cómo es posible que alguien que vota en contra de una figura fiscal también se pelee por el criterio de distribución del rendimiento de esa figura fiscal? Si hubieran querido otro criterio, que hubieran aportado en el debate parlamentario, no ahora, que no tiene solución el criterio, viene por ley, salvo que se modifique la ley. Entonces, por eso les decía que estamos ante una situación del perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. No quieren el impuesto, pero se oponen al reparto que se hace. Quieren una condonación, pero se oponen a discutir siquiera la propuesta. Entonces, de la condonación es que no hemos hablado, es que se han levantado en el punto del impuesto bancario. Y ha tomado la palabra el consejero de Galicia. Por cierto, hoy nombrado vicepresidente de este órgano. Y también se ha ido el vicepresidente del órgano. Y cuando yo le he dicho que permitieran al menos que pudiéramos explicar la propuesta, han dicho que no y se han levantado. Cada uno que tenga su valoración, yo tengo la mía. Y creo que es tan evidente que poca discrepancia pueda haber entre uno y otro. ¿Algo más? Hola, ¿qué tal, vicepresidenta? Ingrid Gutiérrez, de la Información Económica 20 Minutos. Yo quería preguntarle si tienen algún tipo de orden establecido para las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, si se han dado un plazo para completar todas esas reuniones y luego dónde habría margen para ensanchar esta propuesta de quita que les ha presentado con las aportaciones de los grupos. Gracias. Bien, bueno, decir que primero habitualmente la convocatoria de las reuniones bilaterales las hacemos siguiendo el orden de traspaso de competencia de los estatutos de autonomía. Suele ser el orden de sentarnos en el Consejo de Política Fiscal, suele ser el orden que habitualmente llamamos para que nadie sea suspicaz. Porque, claro, otra situación que ocurre es que aquí todo se interpreta desde la suspicacia. Entonces, utilizaremos el orden, ¿verdad, Jesús?, de la asunción de las competencias y, por tanto, del traspaso, de la transferencia, ¿no?, que ya tenemos previamente establecido. Plazo lo antes posible. Tenemos que estudiar con ellos esta situación y tenemos que, por tanto, tener todos los datos disponibles para que ya la redacción del proyecto de ley incorpore todas las singularidades que nos puedan trasladar las comunidades autónomas en cada reunión. No hay una deuda igual a otra, ni por quién la financia, la fuente financiera, ni tampoco por la estructura, ni tampoco por el vencimiento, por la antigüedad. Es que no hay una deuda igual que otra. Así que nos daremos un plazo, pero mi idea, ya lo dije el lunes, es a ver si podemos aprobar este proyecto de ley, ya no depende solo del Gobierno, en este año.
Esta es mi idea. O sea, intentar que se apruebe en este ejercicio. Por eso iré, si me permiten, pues hablando con las comunidades autónomas, cuando tenga ya profundizada esta parte en paralelo, no desde el principio, porque quiero recibir información de ella, pero hablando con los otros grupos políticos y ya, pues, cuando llegue el momento oportuno y esté redactada, lo pasaremos una vez que recojamos las aportaciones. Sobre el margen, mire, el Congreso de los Diputados es soberano. El Gobierno de España puede poner encima de la mesa una propuesta, pero se tendrá que enriquecer, se tendrá que alimentar de las aportaciones que el resto de grupos políticos del Congreso de los Diputados quieran hacer. El Gobierno no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados, por eso digo que a veces se discute incluso lo que viene de la Cámara Soberana, como ha ocurrido en el día de hoy con el impuesto a la banca. Por mi parte, lo antes posible. Y por mi parte, si somos capaces de llevar a cabo una propuesta que permite velar por la igualdad de los territorios, no tengo inconveniente, pero tiene que ser así. Si les digo que esta propuesta está muy trabajada, muy reflexionada, porque ya no se trata si quitas de aquí, se te cae aquí. Es que esto de cómo se mueven los criterios y las variables es muy importante. Así que creo que es una propuesta muy interesante. Creo que políticamente tiene mucho contenido. Distribuimos el 75% de la cantidad condonada de los 80.000 millones que nosotros consideramos que eran la infrafinanciación y, por tanto, el endeudamiento que en relación con las dos crisis tuvieron las comunidades autónomas. Repartimos de ahí un 75% por población ajustada, un criterio absolutamente objetivo, normal de reparto de las conferencias sectoriales, y luego metemos dos criterios que políticamente, desde mi punto de vista, tienen todo el interés. Uno, considerar con 10.000 millones de euros que las comunidades que invariablemente han estado por debajo de la media requerían también de un impulso añadido, porque han tenido que generar más deuda, si todo se comportara de la manera habitual. Y dos, 1.000 millones, que es lo que se pone para el ejercicio de las competencias al alza. Ha salido en la reunión del Consejo de Política Fiscal y lo ha aconsejado la AIREF, quiero que ustedes lo sepan, que debería de condicionarse. O sea, la AIREF ha hecho una aportación estando de acuerdo con que se haga una condonación, básicamente para que las comunidades puedan salir al mercado. La AIREF considera que el FLA tendría que haber sido un mecanismo excepcional y que, por tanto, no se debe de prolongar mucho en el tiempo. Y también ha aportado la AIREF que debería de haber condicionalidad a la hora de aplicar la ley para que las comunidades autónomas se comprometieran con los parámetros de responsabilidad fiscal que les son exigibles y con otras cuestiones que entiende que les son exigibles. Lo dejo ahí porque eso será elemento que podrán plantear o no algunos grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Sí, gracias. Buenas tardes. Jordi Armenteras, de RAC1. Un detalle antes ya se lo han apuntado, pero el consejero de Baleares, que no ha hablado dentro de la reunión, sí que ha salido y ha anunciado que su gobierno renunciará a la condonación de la deuda cuando lo tengan que hacer. Usted ya decía el lunes que lo pueden hacer si quieren, que no tendría sentido, pero lo pueden hacer. Entiendo que esto abre un nuevo escenario. ¿Qué piensa usted de este planteamiento? Y una pregunta también, en tanto que vicepresidenta. Carlos Mazón hoy ha cambiado el relato de lo que pasó la tarde de la Dana. Además, la juez que instruye el caso en Catarroja deja claro que la mayoría de víctimas fueron antes de la alerta tardía. ¿Cómo queda el presidente de la Generalitat en esta situación y qué piensa el Gobierno ante estas nuevas revelaciones? Gracias. Sí, en relación con lo primero, mire, lo que yo tendría que decir es que lo lamento por los ciudadanos de Baleares, por las generaciones futuras de Baleares. Lo lamento. O sea, ¿qué persona en su sano juicio, qué familia con sentido común le proponen quitarle parte de la deuda y dice que no? Sea mucha, sea poca o sea regular. Ya le digo yo que cualquiera de nosotros que estamos en esta sala, alguien viene a pedirnos, oiga, que me voy a quedar con parte de tu deuda, que te voy a ahorrar los intereses. ¿Quién de nosotros diría que no? No me entra en la cabeza en términos políticos. Y es un perjuicio para los ciudadanos de Baleares. Eso es lo que le diría a la persona, a la consejera o al consejero de turno, que diga
que no va a firmar el convenio, porque eso es, como le decía, anteponer la consigna política de Génova a los intereses que tiene que representar el gobierno que han elegido democráticamente los ciudadanos en cada territorio. ¿Quién entonces representa esos intereses? ¿Solo el Gobierno de España? Que, por supuesto, representa el interés de todos los españoles. No dejo de salir de mi asombro con estas afirmaciones. Yo estoy en la política para hacer cosas que transformen para bien la vida de la gente. Estoy en política para practicar política útil. No estoy aquí para ir y venir tomando decisiones que afectaran en negativo a lo que pueda yo representar. La situación de Carlos Masón es insostenible. Cada día cambia de versión y además de una manera, pues como ustedes han visto, muy alegre. O sea, aquí hoy se dice que uno está en una reunión a las 7, luego se dice que a la reunión no llega hasta las 8 y pico, hay que visionar cámaras de seguridad para ver quién entra en una reunión o quién sale, no habla de con quién estuvo durante ese periodo. Yo creo que es tan negligente la actitud del señor Masón durante la crisis y ahora, en relación con la transparencia debida, la rendición de cuentas debida que tenemos que dar a los ciudadanos, sobre todo cuando se han perdido vidas de una manera tan dramática en Valencia, que me parece, desde luego, un desprecio al conjunto de la ciudadanía de Valencia, que vaya cambiando de opinión, que no hable con criterio y con transparencia de lo que ocurrió aquella tarde y, lo peor, que intente echar la culpa a la ciencia, a los técnicos, a los expertos, a todos aquellos que ese día sí que hicieron su trabajo. Lo que ocurre es que no había nadie del otro lado y no sabemos todavía dónde estaba. Buenas tardes, ministra. Eduardo Ortega, del Español Invertia. Dos consultas muy rápidas, tan solo para que me quede claro el tema de la tramitación. Se va a llevar al Congreso y en paralelo se va a negociar con los grupos parlamentarios y con las comunidades autónomas para meter todas las condiciones para la condonación que sea necesaria. Y luego se va a volver a llevar en comisiones bilaterales con las comunidades autónomas para que lo acepten. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el consejero de Castilla-La Mancha ha expresado una preocupación especial, a consulta de un compañero, por el tema de los intereses. ¿Por qué? Porque lo que comenta, y acertadamente, es que no es lo mismo el interés para un tipo de préstamo en un periodo determinado, que se pueda condonar esa deuda, o que se condone otra sometida a un tipo de interés más elevado. No sé si esto se aclarará en la negociación que se emprende ahora y si Hacienda tiene esos cálculos de millones de euros que ustedes tienen, ya están sobre un tipo de interés ya fijado. Vale. Empezamos por la primera pregunta, Eduardo. Lo he intentado trasladar. Primero, Consejo de Política Fiscal y Financiera. A continuación, reuniones bilaterales. Justo para eso que tú decías, tenemos que ver cuál es la deuda viva que se va a cancelar, que se va a condonar. Tenemos que ver también qué tipo de interés soporta. Tenemos que elegir determinadas cuestiones. Es decir, tenemos que trabajar con las comunidades autónomas, cada una según su especificidad, porque no hay dos iguales, y, por tanto, tener una radiografía mucho más clara de lo que en cada territorio ocurre. Por eso yo siempre he sido cauta con la cifra de intereses de condonación. Como mínimo, voy a decirlo así, como mínimo serán esos 6.500, 7.000 millones. ¿En total o anuales que teníamos estado? No, en total, anuales. Bueno, si las comunidades autónomas tuvieran que pagar 7.000 millones anuales de intereses, estarían tiritando, ¿no? En total. Quiero decir con esto que eso se puede superar esa cantidad, sí. Va a depender de lo que podamos escoger. En relación con luego, posteriormente, en paralelo en la última etapa de esas reuniones bilaterales, por eso digo al final, cuando ya tengamos información por parte de los territorios suficientes, empezaremos a hablar con los grupos políticos cuando el Consejo de Ministros empiece la tramitación de este proyecto de ley, audiencia pública, no les cuento, ¿no?, cuál es la tramitación. Una vez aprobada por parte del Congreso de los Diputados de las Cámaras el proyecto de ley, entonces volvemos a ir con las comunidades autónomas que voluntariamente
podrán establecer el convenio para que se haga efectiva la condonación de la deuda. Esto ocurre también con el sistema de financiación, ¿eh? Ocurrió con el anterior sistema de financiación, que votaron en contra algunas comunidades autónomas y después todas firmaron. Por eso decía antes, todas firmaron. Por eso decía antes que, bueno, criticar si uno piensa que otro le va a hacer el trabajo, pues es algo también muy gratis, ¿no? En relación con Castilla-La Mancha, la preocupación de los intereses, creo que te he contestado, ninguna preocupación. Cuando nosotros nos sentemos y diremos qué es lo que teníamos en nuestra información de cada territorio, ellos nos dirán lo suyo, si tenemos que intercambiar información la intercambiaremos, pero habrá un contacto fluido, como hay siempre. Esto suele ser bastante pacífico. Las reuniones bilaterales suelen ser mucho más productivas y suelen ser mucho más en la misma dirección que, bueno, este tipo de espectáculo político, ¿no?, que nos ofrece a menudo el Partido Popular. Últimas preguntas, ¿no, Jaume? Irati Barna Bolinaga, de Euskadi Ratia y Radio Euskadi. Le quería preguntar, ¿esta condonación de la deuda podría traducirse en más flexibilidad hacia los territorios que no estén dentro del régimen común, en el cupo del País Vasco y Navarra? La pregunta es oportuna porque, como siempre digo, las comunidades del régimen común, que tienen sus propios sistemas de financiación, no están incorporadas en esta condonación, no tienen FLA. Son comunidades que han salido siempre al mercado, que tienen una situación financiera más saneada que otras comunidades autónomas. Algunas de ellas están en una ratio de deuda por debajo del 13%, por tanto, están más saneadas, pero es evidente que las comunidades autónomas forales han solicitado alguna flexibilidad en algún parámetro. Todavía no hemos visto cuál, ya lo veremos cuando la ley se tramite, pero sí lo han dicho. Buenas, Beatriz García, de Libertad Digital. Ministra, muchos organismos a nivel nacional, como puede ser FEDEA, y también a nivel internacional, como Standard & Poor's hoy mismo, han hablado del riesgo moral que puede suponer esta fórmula, o sea, de cómo al final las autonomías que más han endeudado tienen como una especie de premio y las que menos han endeudado, si se hubieran endeudado más, pues se les hubiera condonado más deuda. No sé qué le parece este tipo de lecturas y luego si a nivel de futuro tienen algún plan o alguna forma de contener el endeudamiento, porque si al final las comunidades autónomas pues van a poder financiarse mejor en los mercados, van a tener tipos de interés más atractivos, pues quizá empiecen a aumentar los ritmos de endeudamiento. No sé si el Gobierno tiene alguna medida o alguna forma de contenerlo o si no piensa entrar ahí. Bien, en relación con la primera pregunta, si nosotros hubiéramos puesto encima de la mesa una propuesta en la que lo que se hubiera condonado fuera el porcentaje, un porcentaje sobre el total de la deuda, sin más cuestión, sí podría haber un riesgo moral. Por eso hemos huido de ese criterio. Por eso decimos que el criterio de comparación no es el porcentaje de condonación frente a la deuda total. El criterio de comparación, si es que alguien quiere tener un criterio, tiene que ser la deuda condonada por habitante ajustado. Que nos quedamos el Estado de cada uno de los ciudadanos de la deuda que tiene acumulada. Porque, si no, efectivamente podríamos entrar en un riesgo moral. Así que a las agencias de calificación de la deuda, tranquilidad absoluta, la metodología permite un cálculo objetivo, pero permite, sobre todo, dar también un mensaje político, por una parte, de reconocimiento de que la infrafinanciación puede provocar un mayor endeudamiento, pero, en segundo lugar, que el que ha ejercido las competencias normativas a la baja y, por tanto, ha perdido recaudación, no va a beneficiarse de la última parte de los fondos. Y yo creo que con eso mandamos un mensaje de absoluta tranquilidad. También les digo que el Ministerio de Economía ha ido hablando con los diferentes mercados financieros también para que sepan en qué consistía esto. Iremos a hablar las veces que hagan falta, pero no va a haber ninguna alteración porque saben ustedes además que, lo he dicho al principio,
que la calificación crediticia del Reino de España no se va a ver alterada porque esta deuda estaba en las comunidades autónomas, ya existía, ya no es una deuda nueva que aparezca de cero, ya existía. Pero creemos que tenemos absolutamente medido y perimetrado el riesgo que pudiera existir en los mercados. La segunda parte que me plantea, acabo de trasladar que la propia IREF lo ha planteado como una recomendación. O sea, la IREF piensa que tiene que haber condicionalidad en la condonación de la deuda referida a las comunidades autónomas que han cumplido con los criterios, fundamentalmente regla de gasto, que como saben es el criterio prioritario ahora para las nuevas reglas fiscales, que han cumplido con los parámetros fiscales. O dicho de otra manera, la IREF lo que propone es que solo se beneficien de la condonación de la deuda las cumplidoras. Por eso decía antes que el Gobierno de España, la propuesta que trae no tiene condicionalidad, pero no descarta que a lo largo de la tramitación parlamentaria se puedan incorporar algunos elementos que otros grupos pidan. De partida, nosotros hemos considerado la generosidad, nos hace ver que es bueno que la totalidad de comunidades autónomas se puedan aliviar su carga financiera. Es lo que hemos pensado y por eso lo hacemos. Pero hay tantas opiniones, tantos gustos como criterio académico a la hora de hacer una operación de este tipo. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias. Presencia y, por supuesto, Jaume lo tenéis hasta las 2 de la mañana, para cualquier duda.